Imagina prestarle dinero a tu novia, una mujer que conociste apenas unas semanas atrás, pero en la que ya confías plenamente. Cuando te pide ayuda económica, no dudas en apoyarla porque crees que la relación tiene futuro. Sin embargo, cuando llega el momento de devolverte el dinero, las excusas comienzan a acumularse. Finalmente, te cita para entregarte lo que te debe y acudes convencido de que todo quedará resuelto. Lo que no imaginas es que la mujer que decía quererte ha decidido que es más fácil asesinarte que devolverte el dinero. Si quieres conocer todos los detalles de esta terrible historia que ocurrió en Estados Unidos, te invito a quedarte hasta el final del video. El caso de Óscar Velázquez. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 6 de junio del año 2000, una escena inquietante esperaba a las autoridades en una zona apartada del sur de Chicago, Illinois. En medio de un terreno descampado, fue localizado el cuerpo parcialmente calcinado de un hombre joven de apariencia latina. Los restos estaban envueltos en una sábana manchada de sangre, y cerca del lugar, los investigadores encontraron un recipiente de quitaesmalte para uñas que aparentemente había sido utilizado para acelerar el fuego. Desde el primer momento quedó claro que no se trataba de una muerte accidental. El estado del cuerpo evidenciaba que alguien había intentado eliminar pruebas después del crimen. Mientras los peritos trabajaban en la escena, los detectives comenzaron a buscar cualquier indicio que permitiera establecer quién era la víctima y qué podía haber motivado un ataque de semejante brutalidad. Las primeras hipótesis apuntaron hacia un posible ajuste de cuentas relacionado con pandillas. El lugar donde apareció el cadáver y la forma en que había sido abandonado parecían encajar con ese tipo de hechos violentos que, lamentablemente, no eran desconocidos para las autoridades de la ciudad. Sin embargo, la autopsia permitió establecer un dato fundamental. Antes de que el fuego consumiera parte del cuerpo, la víctima ya había muerto. La causa de muerte fue un único disparo efectuado en la nuca con un arma calibre .38. Aquello sugería una ejecución rápida y deliberada. 2 días después, una mujer llegó ante las autoridades para realizar una dolorosa identificación. Se trataba de María Ríos Velázquez, quien confirmó que el cuerpo encontrado pertenecía a su hijo, Óscar Velázquez, un joven de 22 años que trabajaba como conductor de camiones y tenía una novia de nombre Regina. Según explicó a los investigadores, Óscar jamás había tenido problemas con la policía ni mantenía vínculos con pandillas, lo que obligó a los detectives a replantear por completo el rumbo de la investigación. Para comprender cómo Óscar Velázquez terminó convertido en víctima de un crimen tan violento, es necesario retroceder algunas semanas y conocer a las personas que ocupaban un lugar importante en su vida durante aquellos días. En el barrio de Lower West Side Pilsen, en Chicago, vivía Nora de Francisco, una madre soltera que había dedicado gran parte de su esfuerzo a criar a sus 2 hijas, Regina y Margaret. La diferencia de edad entre ambas era de apenas 1 año, circunstancia que contribuyó a que crecieran con una relación particularmente estrecha. Quienes las conocían solían verlas juntas en casi todo momento, compartían amistades, actividades y buena parte de su vida cotidiana. A diferencia de otras hermanas que se distancian durante la adolescencia, Regina y Margaret parecían reforzar aún más su vínculo conforme crecían. Regina, la mayor, destacaba por su facilidad para relacionarse con otras personas. Vecinos y conocidos la describían como una joven carismática, segura de sí misma y capaz de llamar la atención con facilidad. Su personalidad le permitía desenvolverse cómodamente en distintos ambientes y ganar simpatías con rapidez. Margaret, por su parte, admiraba profundamente a su hermana. Desde pequeña intentó parecerse a ella y seguir muchos de sus pasos. La influencia que Regina ejercía sobre la menor era evidente para quienes las rodeaban, aunque pocos imaginaban hasta dónde podía llegar aquella admiración.
Con el paso de los años, la relación entre ambas hermanas continuó fortaleciéndose, pero también comenzaron a aparecer decisiones que preocuparon a quienes las conocían. Mientras Regina avanzaba hacia la adultez, empezó a involucrarse en actividades cada vez más cuestionables. Entre ellas se encontraba su relación sentimental con Johnny Rivera, un integrante de una pandilla local cuya reputación era bien conocida dentro de la comunidad. La cercanía con ese entorno fue generando cambios en la vida de Regina. Aunque seguía siendo vista como una joven sociable y encantadora, algunas de sus decisiones comenzaron a alejarla de la imagen que había proyectado durante años. Margaret observaba todo aquello muy de cerca. La admiración que sentía por su hermana hacía que raramente cuestionara sus acciones. Por el contrario, muchas veces terminaba imitándola, convencida de que Regina sabía exactamente cómo desenvolverse en cualquier situación. Para el año 2000, Regina tenía 17 años y Margaret 16. Las dos seguían siendo inseparables y compartían buena parte de su tiempo juntas. Sin embargo, una serie de acontecimientos que estaban por ocurrir cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. Durante ese año, Regina atravesaba una situación complicada. En una ocasión se encontraba visitando el departamento de su novio Johnny cuando agentes federales realizaron un procedimiento policial en el lugar. Durante la intervención, encontraron 2 kilogramos de cocaína y Regina terminó siendo arrestada junto con otras personas vinculadas al operativo. Tras comparecer ante el tribunal por aquel incidente, ocurrió un encuentro completamente casual. Regina necesitaba regresar a su casa y le pidió a un joven que la acercara. Él aceptó hacerlo sin imaginar que aquel simple favor sería el inicio de una relación sentimental. El joven se llamaba Oscar Velázquez y trabajaba conduciendo un camión. Luego de ese episodio, ambos comenzaron a verse con frecuencia después de aquel primer encuentro y en poco tiempo iniciaron una relación amorosa. La relación avanzó rápidamente. Apenas 3 semanas después de haberse conocido, Oscar ya visitaba con normalidad a Regina y mantenía contacto con las personas más cercanas a ella, incluida su hermana Margaret. Las dificultades legales de Regina continuaban presentes. Como consecuencia del proceso que enfrentaba por el caso relacionado con las sustancias, necesitaba dinero para afrontar distintos gastos derivados de su situación judicial. Fue entonces cuando recurrió a Oscar para pedirle ayuda económica. Regina le aseguró que necesitaba $1,000 y que le devolvería el dinero tan pronto como le fuera posible. Oscar accedió a prestárselo, aparentemente confiando en que recuperaría el dinero en poco tiempo. Sin embargo, las semanas comenzaron a pasar y el pago nunca llegó. A medida que transcurría el tiempo, Oscar empezó a insistir para que Regina cumpliera con lo prometido y le devolviera el préstamo. Oscar seguía esperando recuperar el dinero, mientras que Regina continuaba posponiendo el pago. Finalmente, las hermanas le comunicaron que podían reunirse para resolver el asunto. Oscar aceptó acudir a la vivienda donde ellas residían, convencido de que por fin recuperaría los $1,000. Después de ese momento desapareció todo rastro del joven. Regresemos ahora a los días posteriores al hallazgo del cuerpo encontrado en aquel descampado del sur de Chicago. Los investigadores trabajaban contrarreloj para descubrir quién había atacado al joven conductor y sobre todo por qué alguien había intentado borrar cualquier rastro del crimen mediante el fuego. Mientras los investigadores intentaban esclarecer el hecho, otro elemento llamó especialmente su atención. El automóvil de la víctima había desaparecido. Se trataba de un Camaro blanco que, según varios testigos, había sido visto circulando después de la muerte de Oscar. Algunas personas afirmaron haber observado que el vehículo era conducido por 3 jóvenes mujeres, un dato que comenzó a despertar el interés de los detectives. Las autoridades iniciaron la búsqueda del automóvil y finalmente lograron localizarlo. Sin embargo, cuando fue recuperado, se encontraba completamente destruido por el fuego. El nivel de daño era tan severo que prácticamente había perdido cualquier valor probatorio. La ausencia de huellas dactilares y de otros indicios útiles complicó todavía más el trabajo policial. Para los investigadores, resultaba evidente que alguien había intentado eliminar cualquier rastro que pudiera conducir a los responsables. Aún así, la investigación encontró una nueva dirección gracias a los registros telefónicos de Oscar. El análisis de llamadas entrantes y salientes permitió identificar contactos frecuentes con Regina. Los detectives decidieron entrevistarla a ella y también a su hermana Margaret. Durante esos interrogatorios,
Ambas ofrecieron versiones que presentaban inconsistencias y diferencias importantes, aunque en aquel momento no existían pruebas suficientes para proceder contra ellas. En un intento por desviar la atención, Regina señaló a su exnovio Johnny como una posible persona involucrada en el crimen. Debido a sus antecedentes y a su pertenencia a una pandilla local, los detectives consideraron la información lo suficientemente relevante como para investigarlo. Johnny fue arrestado e interrogado, pero las pesquisas demostraron que no tenía relación con el ataque. Una vez descartada esa posibilidad, la atención de los investigadores volvió a centrarse en las hermanas de Francisco. Convencidos de que podían encontrar pruebas importantes en la vivienda familiar, los agentes solicitaron una orden de allanamiento. Cuando finalmente ingresaron a la residencia que compartían Nora, Regina y Margaret, comenzaron a examinar cada habitación en busca de indicios. Los resultados fueron reveladores. Los investigadores encontraron sábanas que coincidían con el patrón de la utilizada para envolver el cuerpo de Oscar. Además, al aplicar pruebas de luminol en el sótano, detectaron evidencias de una gran cantidad de sangre que había sido limpiada. También localizaron un casquillo de bala calibre .38. Todo indicaba que aquel lugar había sido la escena donde ocurrió el crimen. A medida que las pruebas comenzaban a acumularse, las autoridades intentaron localizar nuevamente a Regina y Margaret para continuar con la investigación. Sin embargo, al llegar a buscarlas, descubrieron que ambas habían desaparecido. Las hermanas habían abandonado la zona poco después de ser interrogadas. Su ausencia reforzó aún más las sospechas de los investigadores, que interpretaron la huida como un intento de evitar el avance del caso. Durante los meses siguientes, agentes federales, policías locales y alguaciles trabajaron para seguir cualquier pista que pudiera conducir a su paradero. A pesar de los esfuerzos, ninguna de las dos aparecía y el caso comenzaba a estancarse. Con el paso del tiempo, las autoridades decidieron ampliar la búsqueda. Incluso solicitaron la colaboración de un programa televisivo que difundió los rostros de Regina y Margaret a nivel nacional con la esperanza de obtener información del público. Aunque Regina y Margaret habían logrado escapar, todavía quedaba una persona que podía ayudar a reconstruir lo ocurrido. Los investigadores centraron entonces su atención en la tercera joven, que varios testigos afirmaron haber visto dentro del Camaro blanco de Oscar. Esa joven era Verónica García, una amiga de las hermanas de Francisco que tenía apenas 15 años al momento de los hechos. Cuando fue localizada por la policía, inicialmente evitó dar detalles y respondió con evasivas a muchas de las preguntas. Los detectives insistieron durante el interrogatorio y le hicieron saber que, dependiendo de su participación, ella también podía enfrentar cargos graves relacionados con el homicidio. La presión terminó provocando un cambio en su actitud. Finalmente, Verónica decidió colaborar. Una vez que comenzó a hablar, relató con detalle los acontecimientos que habían ocurrido y explicó cuál había sido su papel en los hechos investigados. Su declaración proporcionó por primera vez una versión completa de lo sucedido. Además, ofreció a los investigadores la información que necesitaban para comprender tanto el motivo del crimen como la forma en que se había llevado a cabo. Según el relato de Verónica, todo comenzó con una excusa relacionada con el dinero que Oscar llevaba tiempo reclamando. Regina le hizo creer que finalmente podría devolverle los $1,000 que le había prestado y lo invitó a acudir a la vivienda donde vivía junto a su hermana. El 6 de junio de 2000, Oscar llegó al lugar convencido de que resolvería aquel asunto pendiente. En la casa también se encontraban Regina, Margaret y Verónica. Nada parecía fuera de lo habitual mientras los cuatro se desplazaban por el interior de la vivienda. De acuerdo con su versión, los cuatro descendieron juntos hacia el sótano. Fue entonces cuando Margaret sacó el arma y disparó una única vez contra Oscar por la espalda, impactándolo en la nuca. El joven cayó inmediatamente sobre un piso que había sido cubierto previamente con plástico. Después del disparo, las tres jóvenes trasladaron el cuerpo hasta el Camaro blanco de la víctima. Introdujeron el cadáver en el baúl y condujeron hasta una zona apartada de las afueras de Chicago. Allí, utilizaron quitaesmalte para uñas como acelerante y prendieron fuego al cuerpo antes de abandonar el lugar. Mientras los investigadores avanzaban en la corroboración de la información aportada por Verónica, las hermanas de Francisco continuaban prófugas. Las pruebas forenses terminaron respaldando varios de los detalles descritos en la confesión. El análisis de la sangre hallada en el sótano confirmó que pertenecía a Oscar. Sin embargo,
Para entonces, Regina y Margaret ya se encontraban fuera del alcance de las autoridades. Finalmente, el 24 de marzo de 2002, casi 2 años después del crimen, una nueva emisión del programa televisivo produjo el resultado esperado. Una persona reconoció a Margaret y comunicó su ubicación a las autoridades. Los agentes siguieron la pista hasta Roscoe, Illinois, donde lograron detenerla y trasladarla nuevamente a Chicago para enfrentar cargos formales por homicidio. Meses después, el 18 de octubre de ese mismo año, Regina también fue localizada en Dallas, Texas, tras verse involucrada en un incidente relacionado con un vehículo robado que derivó en una persecución policial a alta velocidad. El proceso judicial comenzó en julio de 2004 y presentó una característica poco habitual. Aunque las acusadas eran hermanas y enfrentaban cargos por el mismo crimen, se decidió que cada una sería evaluada por un jurado independiente. Regina y Margaret comparecieron ante la justicia acusadas de asesinato premeditado. Ambas se declararon inocentes y sostuvieron que no habían cometido el crimen de la manera planteada por la fiscalía. Uno de los elementos más importantes del caso fue el testimonio de Verónica. A cambio de colaborar con los fiscales, la joven alcanzó un acuerdo mediante el cual enfrentaría cargos menores relacionados con encubrimiento y recibiría una condena considerablemente más leve. Durante su declaración, Verónica afirmó que desconocía que se estuviera planeando un crimen de esa naturaleza. Explicó que proporcionó el arma creyendo que sería utilizada para cometer un robo. El 7 de julio de 2004, llegó el turno de Margaret de declarar ante el tribunal. Durante su testimonio, reconoció haber sido quien disparó contra Oscar, pero aseguró que lo hizo para proteger a su hermana. Según relató, Oscar estaba furioso porque había sido engañado respecto al dinero que había prestado. Margaret afirmó que el joven se encontraba armado y que representaba una amenaza para Regina en ese momento. Por esa razón, sostuvo que actuó en defensa propia y en defensa de su hermana mayor. Regina presentó una versión similar. Declaró que Oscar estaba fuera de control, insultándola mientras ella permanecía en el suelo, aterrorizada. Aseguró que él le apuntaba con un arma y que de repente escuchó un disparo. Cuando levantó la vista, vio a Margaret sosteniendo otra pistola. La acusada también intentó atribuir parte de la responsabilidad a Verónica. Según Regina, fue su amiga quien propuso deshacerse del cuerpo de la forma en que finalmente ocurrió. Además, admitió haber retirado una cadena de plata que Oscar llevaba puesta con la intención de dificultar su identificación. La fiscalía rechazó esas explicaciones. El asistente del fiscal estatal sostuvo que las pruebas mostraban un crimen cuidadosamente planificado y no una reacción improvisada ante una amenaza. Para la acusación, las hermanas habían atraído a Oscar hasta la vivienda con un engaño y ejecutado un plan que posteriormente intentaron ocultar mediante la destrucción de evidencias. Una vez concluidos los alegatos, ambos jurados se retiraron a deliberar. El correspondiente a Regina comenzó sus discusiones durante la tarde del 9 de julio de 2004. Horas después, emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. Regina fue condenada a 35 años de prisión. Según los reportes del juicio, recibió la decisión sin mostrar una reacción visible. Muy distinta fue la situación de Margaret, quien sufrió una fuerte descompensación emocional y tuvo que ser retirada de la sala. Sin embargo, el caso de la hermana menor tomó un rumbo inesperado. Su jurado no logró alcanzar una decisión unánime. Uno de sus integrantes manifestó que le resultaba imposible creer que una joven de tan corta edad hubiera sido capaz de cometer un crimen de semejante magnitud. Como consecuencia, Margaret quedó en libertad bajo fianza mientras se preparaba un nuevo juicio. El segundo proceso comenzó en noviembre de 2004. La fiscalía volvió a presentar a Verónica y a los demás testigos, quienes repitieron sus declaraciones ante el nuevo jurado. Esta vez el resultado fue diferente. Margaret fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada el 14 de diciembre de 2004. Al imponer la condena, el juez afirmó que nunca había visto un caso semejante durante toda su carrera judicial. Describió el crimen como un plan aparentemente simple, pero ejecutado con frialdad y eficacia. También criticó la forma en que el cuerpo de Oscar fue abandonado y quemado después del ataque. Finalmente, Margaret recibió una pena de 46 años de prisión, mientras Regina continuó cumpliendo su condena de 35 años. Ambas presentaron apelaciones que fueron rechazadas.
Por su parte, Verónica García fue condenada por encubrimiento a 5 años de prisión, pena que cumplió antes de recuperar la libertad. La muerte de Óscar Velázquez deja una sensación difícil de ignorar. Según la versión que logró acreditar la justicia, un joven trabajador que había depositado su confianza en una relación reciente terminó siendo engañado y llevado a una situación de la que nunca regresó. La violencia del crimen y los intentos posteriores por destruir pruebas muestran un nivel de frialdad que sigue resultando impactante incluso años después. Detrás de los expedientes judiciales y las condenas, quedó una familia obligada a enfrentar la pérdida de un hijo y hermano de una manera especialmente dolorosa. Este caso también invita a reflexionar sobre cómo ciertas decisiones pueden escalar cuando se mezclan la manipulación, la falta de empatía y la disposición a perjudicar a otros para evitar asumir responsabilidades. Lo que pudo resolverse por vías completamente distintas, terminó convirtiéndose en un homicidio que destruyó varias vidas y marcó para siempre a todos los involucrados. La historia de Óscar continúa siendo recordada no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por la confianza que depositó en las personas equivocadas y el alto precio que terminó pagando por ello. Ahora queremos conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que el crimen fue planeado desde el momento en que citaron a Óscar para devolverle el dinero? ¿Consideras que las condenas impuestas a las hermanas fueron justas para la gravedad de lo ocurrido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Te estaremos leyendo. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.